Esther Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos profesionales, y como cada tarde comenzamos revisando cómo está la agenda internacional y las noticias que destacan a esta hora. Comenzamos este recorrido informativo revisando información asociada a las negociaciones entre China y Estados Unidos en la comercial, y es que negociadores de ambos países anunciaron que alcanzaron un acuerdo sobre un marco general para superar las diferencias comerciales entre las dos mayores economías mundiales después de 2 días de conversaciones en la ciudad de Londres. China y Estados Unidos acordaron el martes un marco general para resolver sus disputas comerciales. Luego de 2 días de conversaciones en Lancaster House, en Londres, los negociadores de las dos mayores economías mundiales lograron un acuerdo de principio para superar sus diferencias comerciales, que deberá ser aprobado por los gobernantes de ambos países. El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que el acuerdo permitirá resolver la preocupación de su país por las compras de tierras raras chinas que consideran demasiado restringidas por Pekín. Estados Unidos acusa a China de demorar la aprobación de los envíos de tierras raras, cruciales para las industrias de automóviles, semiconductores y aeroespacial. Creo que ambas partes tuvieron un impulso adicional para lograr que las cosas se hicieran, porque ambos tenemos a nuestros presidentes detrás de nosotros, instándonos a asegurarnos de que atendamos nuestras respectivas metas. Por su parte, China quiere que Estados Unidos reconsidere varios controles a la exportación sobre sus productos. En principio, ambas partes acordaron implementar el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado el 5 de junio durante la llamada telefónica y también en las conversaciones de Ginebra. Esta nueva ronda de conversaciones busca prorrogar la tregua alcanzada hace un mes en Ginebra, que llevó a las dos principales potencias económicas a reducir sustancialmente sus respectivos aranceles durante un periodo de 90 días. En Suiza, Washington aceptó reducir los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, a cambio de un movimiento similar por parte de Pekín, que lo rebajó del 125% al 10%. Mientras trabaja en la normalización de las relaciones con Washington, el gobierno chino ha iniciado conversaciones con otros socios para formar un frente común a Estados Unidos. Y otro tema que también destaca en la agenda internacional por su importancia y la preocupación que ha causado son precisamente las negociaciones para llegar a un acuerdo entre la actividad nuclear de Irán y la permisividad de Estados Unidos en este respecto. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció que la próxima ronda de conversaciones nucleares con Estados Unidos está programada para el próximo domingo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció el martes que la próxima ronda de conversaciones nucleares con Estados Unidos está programada para el domingo en Mascate, Omán. Irán anunció el lunes que su país presentaría pronto su propuesta para un posible acuerdo nuclear, tras recibir una oferta estadounidense que no convenció al gobierno iraní, que reclama que la propuesta de Washington contiene muchas ambigüedades. Estados Unidos e Irán han celebrado varias rondas de negociaciones desde abril con la mediación de Omán en un intento de concluir una Irán se dote de armas nucleares. Buscan reemplazar el pacto histórico de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales, que estableció restricciones a las actividades nucleares de Irán a cambio de un alivio de las sanciones económicas. En 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo durante el primer mandato de Donald Trump. La iniciativa tropieza con la oposición de Israel, gran aliado de Estados Unidos y archienemigo de Irán. Según la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump le informó que envió a Irán una oferta razonable sin más detalles. Los países occidentales, liderados por Estados Unidos y también Israel, acusan a Teherán de querer desarrollar armas nucleares. Irán niega que tenga objetivos militares y defiende su derecho a un programa nuclear civil, sobre todo para la energía. El martes los países europeos y Estados Unidos presentaron formalmente ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, una resolución para condenar el incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones sobre su programa nuclear. La resolución, que debería votarse el miércoles, insta a Teherán a remediar urgentemente el incumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.
Según el organismo, en los últimos meses, Irán ha acelerado su producción de uranio enriquecido al 60%, un umbral cercano al 90% necesario para la fabricación. Irán afirma que la OIEA carece de fundamentos sólidos y concretos y muchos puntos del informe se refieren a cuestiones pasadas. Y en este recorrido informativo también revisamos cómo está la política interna en Estados Unidos por las protestas que hemos visto recientemente en Los Ángeles asociada al control migratorio que ha implementado el presidente estadounidense Donald Trump. Y precisamente la policía de Los Ángeles realizó las primeras detenciones de personas que desafiaron el toque de queda nocturno tras 5 días de manifestaciones contra la política migratoria del gobierno de Trump, mientras que Texas anunció el despliegue de la Guardia Nacional. La policía detuvo en la noche del martes a varias personas que desafiaron el toque de queda nocturno en Los Ángeles. Según el diario Los Angeles Times, 25 personas fueron arrestadas. El toque de queda había sido decretado unas horas antes por la alcaldesa demócrata Karen Bass para detener el vandalismo y parar los saqueos en una zona que abarca unos 2,5 kilómetros cuadrados de los más de 500 de la ciudad. Desde el viernes, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, con una gran población de origen hispano, es escenario de disturbios protagonizados por manifestantes que denuncian las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas contra los migrantes indocumentados. Algunas de las protestas, en su mayoría pacíficas, se han tornado violentas al caer la noche. El presidente Donald Trump las ha calificado de invasión de un enemigo extranjero y ordenó el despliegue de marines y de la Guardia Nacional en la ciudad. La decisión fue cuestionada por las autoridades demócratas de ese estado, que acusaron al mandatario de intentar provocar el caos. En ese contexto, el republicano Greg Abbott, gobernador de Texas, otro estado con una gran población latinoamericana, anunció el martes por la noche que ordenaba el despliegue de la Guardia Nacional en distintos puntos del estado para garantizar la paz y el orden. Las protestas se han replicado también en otras ciudades. El martes, unos pocos miles de personas marcharon en el sur de Manhattan, en Nueva York, en contra de las redadas contra inmigrantes. Y de Estados Unidos cambiamos a Colombia con información asociada al atentado que sufrió el precandidato presidencial y miembro del partido asociado al expresidente Álvaro Uribe, y es que el aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, baleado en la cabeza en un atentado, muestra indicios de mejoría neurológica, aunque continúa en estado crítico, según informó la clínica que lo atiende. El aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, baleado en la cabeza en un atentado el sábado, muestra indicios de mejoría neurológica, informó el miércoles la clínica que lo atiende. Es el primer parte médico que reporta una mejora desde que el senador opositor de 39 años fue hospitalizado. La clínica detalló que se evidencia también una tendencia hacia la estabilización hemodinámica, pero advirtió que sigue en cuidados intensivos y en estado crítico. Segundo, Uribe, miembro del partido de derecha Centro Democrático, opositor del presidente Gustavo Petro, recibió el sábado 2 tiros en el cráneo y uno en una pierna durante un mitin en un parque de Bogotá. El presunto autor del atentado es un joven de 15 años que fue detenido por los escoltas del dirigente tras una breve persecución. El martes fue imputado por la Fiscalía por intento de homicidio y se declaró inocente. Un juez ordenó su traslado a un centro de internamiento preventivo especial para menores de edad. Todavía se desconoce quién es el autor intelectual del ataque. El presidente Petro apuntó contra la mafia con asiento internacional como posible responsable del atentado. Colombia atraviesa la mayor crisis de seguridad de la última década. El gobierno investiga si esos hechos están relacionados con el atentado contra Uribe.
Y mientras Colombia sigue muy atenta a cómo va la recuperación del precandidato, también las autoridades siguen las investigaciones para determinar quién fue el autor intelectual de este intento de magnicidio, que además recuerda los años de la violencia que vivió Colombia, esta violencia política que ha marcado profundamente al país. Con este resumen informativo vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a ir a fondo en el análisis de esta agenda internacional, el conflicto de Rusia y Ucrania, tal vez la situación en Colombia, por supuesto que la situación en Gaza, todo este análisis